Bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos, el capítulo 20 del versículo 1 al 12. Y el tema es Pablo continúa con la misión de Dios. Hasta este momento hemos visto el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo y estamos en este tercer viaje misionero de Pablo. Algunos dirán, ¿cuántos viajes tuvo Pablo? Pablo tuvo 4 viajes. Estamos ya por el capítulo 20 y hemos visto que del capítulo 1 al 12 se centraba en un personaje, un solo hombre, diríamos como el líder que asume en este tiempo cuando el Señor asciende, y este hombre se llama Pedro. Pedro está siendo el líder en este tiempo, en el principio de la iglesia. La iglesia estaba en Jerusalén. Tenían que salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, según el capítulo 1, el versículo 8. Todavía no lo estaban cumpliendo hasta que empieza la persecución. Felipe va a Samaria, luego Pedro va donde los gentiles y empieza a descender el Espíritu Santo sobre ellos y la iglesia en los gentiles empieza a crecer. Por ese tiempo Pablo se convierte, conoce al Señor, se bautiza y empieza su ministerio, y ahora vemos a Pablo cumpliendo la misión de Dios hasta lo último de la tierra, porque él sale de Jerusalén, sale de Antioquía, de Siria, y se va a muchos otros pueblos que ya lo hemos estudiado, y ahora vamos a continuar con esto. ¿Qué queremos nosotros aprender a través de este libro de Hechos? Es que la iglesia estaba en sus orígenes todavía un poco con las costumbres judías, y Pedro recibe una señal o una visión cuando ve animales descendiendo que eran considerados inmundos en la ley, y el Señor le dice: mata y come. Y esto se refería a que no llame inmundo a lo que Dios había purificado, y esto eran los gentiles. El evangelio llegó a los gentiles, nosotros somos los gentiles, y gracias a hombres como Pedro y Pablo, que ahora está haciendo la obra, es que nosotros hemos recibido la buena noticia. Y como era con estas costumbres judías, Pablo también iba a las sinagogas el día sábado a predicar, porque ellos conocían la ley, el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento les predicaba a Jesucristo, que había sido resucitado o muerto y resucitado, y que él traía la salvación y era el Mesías. Pero después, poco a poco, los judíos empezaron a ser antagonistas y enemigos de Pablo, y Pablo empezó a irse donde estaban los gentiles y empezó a reunirse los domingos. Nuestro Señor resucitó el domingo y la iglesia dejó el día sábado porque ya no era necesario, porque esto era parte del antiguo pacto, y ahora empieza a reunirse los domingos. ¿Qué antecedentes tenemos frente a esto? Vamos a estudiar. Primero oramos y luego vamos a seguir con este estudio. Señor, quiero darte gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos en tu nombre. Háblanos a cada uno de los que estamos presentes y ayúdanos cada día a entender tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que el tema de este primera parte de este capítulo 20 es: Pablo continúa con la misión de Dios. Este cuarto viaje lo hace del año 53 al 57 después de Cristo, y estamos viendo que son 4 años. Así que el bosquejo es: primeramente, Pablo visita Macedonia y Grecia, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 2a, Pablo visita Macedonia. Del versículo 2b al versículo 6 vamos a ver Pablo visita Grecia. La segunda parte es Pablo visita Troas. Del versículo 7 es Pablo visita Troas y se reúne con la iglesia el domingo. Y el versículo 8 al 12, Pablo visita Troas y mientras predica, Eutico muere. Bueno, ¿qué va a traer este texto? Vamos a leer el versículo 1. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia.
Interesante este punto, empezando del versículo cuando se acabó el alboroto. Recuerden que la Biblia en sus originales, escritos originales, no tiene versículos ni capítulos bíblicos, sino simplemente es una carta que se escribió. Y cuando dice aquí, cuando se acabó el alboroto, es recordar un poco lo que hemos estudiado la semana pasada. Recuerdan a Demetrio, este hombre orfebre o artista que hacía ídolos y que levantó al pueblo, levantando acusaciones contra Pablo falsas, porque obviamente estaban perdiendo dinero, porque la gente estaba ahora conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y claramente Jesús nos dijo que el que quiere adorar al Señor debe de adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y no hay ninguna forma, ya sea objeto o persona, que puedan identificar al Dios creador, al Dios espíritu, al Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Mientras ellos adoraban ídolos, y la idolatría simplemente trae mucha desgracia y deshonra realmente a Dios, porque a Dios no le gusta la idolatría. Hemos visto versículos bíblicos. Este Demetrio levantó al pueblo y hubo por 2 horas gritando en este lugar que parecía un coliseo en la ciudad de Éfeso. Decían: grande es Diana, diosa de los efesos, y quisieron ahí no solamente hacer un alboroto, querían lincharlo, matar, hacer daño a Pablo, pero Pablo lo escondieron, y al ver esta situación, ya después de estar más de 2 años, Pablo dijo: creo que es tiempo de que yo continúe mi viaje. Pablo en Éfeso estuvo levantando discípulos en esta escuela donde estaba del tal Tirano, y empezó a mandar misioneros o otros discípulos, porque el que es discípulo empieza a discipular a otros. No puede haber alguien que diga un discípulo, y la palabra discípulo es un aprendiz o un seguidor de alguien, y nosotros somos discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús tiene discípulos, y esto es lo que hemos visto la semana pasada. Por eso el versículo 1 dice: cuando se acabó ese alboroto, y continuando esta historia, Pablo mandó llamar a los creyentes, y me encanta esta palabra que dice: los alentó. Esto es muy, muy importante, porque Pablo estaba preocupado en el evangelismo, que es predicar, pero también en el discipulado. Y claramente la orden de Jesús, el mandamiento en Mateo 28, 18 al 20, es: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Hay que discipular, enséñenles a guardar estas cosas, ¿no? Y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo entendía el discipulado, la familia, la iglesia, y esto es parte de nosotros hoy. Al final, hermanos, tu iglesia es tu familia. Aprendemos, nos reunimos, oramos, conversamos, reímos, estudiamos. Pablo hizo de esa ciudad de Éfeso, de esa iglesia, una familia, y mientras se despedía, los alentó. ¿Y por qué es importante poder nosotros congregarse, ¿no? Porque ahora decimos también congregarse es conectarse, porque al final es estar juntos, y yo me siento, cada vez que yo veo los nombres de las personas que se están reuniendo, me alegra, me anima cuando están conectados, porque cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado, y esos dones no se pueden poner en actividad estando aislados. Los dones se ponen y se desarrollan en la iglesia cuando congregamos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 7 nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y esto es muy importante. Este don espiritual que tú tienes es para que sea de servicio y de ayuda al Señor. Así que hemos pasado más de un año y medio, quizás, sin congregar, y vamos a hacerlo ahora pronto, y esperamos seguir compartiendo de estos dones, aunque se han desarrollado a través de las plataformas que se han abierto por el Internet. Debemos de seguir estimulando, porque recuerden que la obra de Dios no está en cuarentena, la misión de Dios no está en cuarentena, el Espíritu Santo no está en cuarentena, menos los dones del Espíritu Santo. Es importante
alentarnos, animarnos, crecer, estudiar y aquellos dones que el Señor te ha dado lo pongas en actividad. Versículo 2 nos dice, mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Y ahí continúa Pablo su viaje, pero me encanta esta palabra que animó a los creyentes. Hermanos, las visitas siempre animan a los creyentes. Recuerda esto, las visitas animan a los creyentes. A veces tenemos la responsabilidad nosotros como pastores de visitar a los hermanos y obviamente en Arequipa, que es una ciudad un poco grande, no tan grande como Lima o otras ciudades, pero tampoco es tan pequeña como otras ciudades. Es importante que la iglesia siga trabajando, siga sirviendo, porque muchos tienen ese don de visitar, de hablar, de orar con los hermanos y cada vez que hemos visitado a alguien, realmente es una bendición, tanto para nosotros como para la otra persona. Y Pablo entendía esto, las visitas realmente animan a los creyentes. Ahora, el texto nos dice que en cada pueblo que atravesó. Ahora, esto posiblemente signifique dos cositas. Primero, hasta Ilírico o Lírico, ¿no? Que lo menciona Pablo en Romanos 15, 19, pero también las ciudades de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Y por qué decimos esto? Porque tiene conexión con las cartas que él escribió. Por ejemplo, Romanos 15, 19 dice, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Ahora, ¿dónde queda esto? Miren, recuerden que Pablo, cuando llega a Cesarea, está en Jerusalén y luego va a Antioquía de Pisidia, donde empieza su segundo o su tercer viaje, pasa por Tarso, se va por Derbe, va a Listra, de Listra pasa a Iconio, de Iconio va por Antioquía y luego se va a Éfeso, donde se queda 2 años, algunos dicen 2 años y 6 meses o 3 años, pero de ahí parte a Lírico. ¿Por dónde tenía que ir? Por Troas, porque llega a de Filipos y Tesalónica, y esta parte de Macedonia, lo que hoy vendría a ser, lo que en ese tiempo era Italia, ahora Tesalónica, ahí queda esta región de Ilírico. Y luego se va a estar en Berea. Ilírico, esta ciudad, estas regiones de parte de Europa, ahí es donde llegó, y Pablo lo menciona en Romanos. Recuerda que Romanos lo escribe desde Corinto, y esto va a llegar más adelante. Ahora, parte 2b hasta el 6, Pablo visita Grecia. Luego dice, descendió a Grecia. Obviamente estamos viendo en el mapa que es la parte baja. Y esto se refiere principalmente a la ciudad de Corinto. Pablo, recuerden que tenía un ministerio extendido en esta área y escribió 4 cartas, y durante este tiempo que él estuvo en Éfeso y en Corinto, también escribió Romanos en Corinto, y estaba preocupado por la iglesia de Corinto y él tenía que ver, y esta preocupación lo menciona en 1 Corintios 16, 5 al 9 y 2 Corintios 2 del 12 al 13. Ahora, nos hemos quedado en Berea, ¿no? Recuerdan que Pablo va de Éfeso a Troas, Filipo, Tesalónica y Berea y Corinto. Por eso dice descendió, porque es Grecia y en la parte de abajo está Corinto, de la cual escribe Romanos. Entonces, esto es importante entenderlo porque ya estamos desarrollando su tercer viaje misionero de Pablo y él estaba pasando esto. Ahora, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, ¿por qué está en Corinto y por qué habla de Macedonia otra vez? Miren, 1 Corintios 16, 5 al 9 dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia. Pues estoy pensando pasar por Macedonia y tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un buen trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Y esta carta de 1 Corintios
es la que escribe desde Éfeso, y narrando esto se me abrió una puerta y él se quedó 2 años y medio, casi 3 años, y escribe, dice, sí, yo voy a ir a Macedonia, voy a ir a visitarlos, pero recuerden que no fue, los que han hecho el estudio conmigo de 1 de Corintios y 2 de Corintios, hubo circunstancias que impidieron y al final llega estas 4 cartas, la carta severa, y si quieren conocer más, ya está en el YouTube y en el Facebook, los estudios de 1 y 2 de Corintios, o específicamente creo 2 de Corintios. Pero ahí está, ese es el punto. Pablo menciona, unimos los cabos, diríamos, ¿no? de todos estos escritos, tanto Corintios como el libro de Hechos, y el versículo 3 dice, donde se quedó 3 meses. Entonces, se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, y entonces decidió regresar por Macedonia. Mire que es interesante, Pablo se quedó ahí en esta región y quería él regresar entonces por barco, pero al final esa conspiración, esa amenaza lo hizo regresar por tierra. ¿Por qué no se dijo Pablo, el famoso Pablo, el hombre de fe, decir, el Señor me va a cuidar, me va a proteger, el Señor va a ayudarme en medio de esta situación, así que me voy en barco? Pablo está huyendo, Pablo está queriendo cambiar su voluntad, pero si él quiere hacer esto, ¿acaso el Señor no lo va a acompañar? Pues obviamente muchas personas confunden el asunto de la fe, porque sí tenemos fe en Dios, sí consideramos que Dios nos guarda, nos cuida, pero también hay que ser sabios en no exponernos al peligro. Que por ahí no hay personas siempre que vamos de noche, vamos al peligro por esas calles donde están asaltando, y personas dicen, pero el Señor te va a proteger y van a poner sangre, su sangre te va a cubrir a ti y tú vas a salir adelante. La verdad es que hay que ser sabios frente al peligro y la amenaza. Dios nos dio sabiduría para advertir el mal y alejarnos. Así que seamos sabios, no hay que exponerse al peligro de forma innecesaria. Pablo mismo nos está dando este ejemplo, no es que, no, el Señor me protege y me voy en barco, no. Sabes que si es que hay amenaza del barco, porque probablemente este barco regresaba con muchos judíos que le tenían, diríamos, un poco de indiferencia o antagonismo, porque ya se venía la fiesta ahora del Pentecostés y estaba yendo, y muchos peregrinaban a Jerusalén, y esas amenazas de repente en el barco lo iban a matar, y entonces él simplemente se va por tierra. Porque es así, Dios nos ha dado sabiduría para advertir el mal. Y es más, a veces es triste escuchar desde algún estudio bíblico o desde pastores que dicen y han dicho que el virus no existe, que el virus no te va a tocar. Han sacado versículos bíblicos fuera del contexto diciendo que el virus ni plaga te va a venir sobre tu casa. Y se han contagiado. Y muchos han muerto. Y algunos han dicho, no hay virus. Han andado sin mascarillas porque eso es fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es imprudencia, negligencia. Así que no seamos negligentes, hermanos, frente al peligro. No seamos imprudentes frente a la situación que estamos hoy viviendo. Proverbios 14:16 dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Después de pasar bastante tiempo en consejo, igual estamos aperturando, como digo, los servicios presenciales porque hay una gran cantidad de personas que ya se han vacunado, algunos ya han pasado el proceso del virus, pero aún así vamos a continuar, obviamente, con todos los cuidados que se necesita, las mascarillas, el alcohol, el distanciamiento y todo esto. Pero recordemos al final, Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Así que Pablo decidió cambiar de ruta. ¿Y qué pasó? El versículo 4 dice, varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran, y ahí hay nombres que pueden escoger los padres que van a tener hijos. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco le puedes poner a tu hijo, y Segundo también, ¿no? De Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, también Tíquico, ¿no? Tiquiquito lo pueden llamar, y Trófimo, el Trofimito, de la provincia de Asia. Parece que, porque hay personas que les encanta poner nombres bíblicos a sus hijos, los más extraños, ¿no?
Y pues cuando crezcan el hijo le va a decir, ¿por qué me has puesto este nombre? ¿No? Bueno, pero bueno, esos nombres, esos personajes, ¿por qué estaban ahí? ¿Qué hacían? Estos compañeros de Pablo tenían un propósito que era llevar las ofrendas a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban pasando hambruna, había un tiempo de recesión y necesidad en ese lugar, en Judea. Esto lo menciona en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice el versículo, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia, donde él estaba por ahí por Éfeso. ¿Qué tenían que hacer? Mire, y lo he remarcado, el primer día de cada semana. ¿Y cuándo es el primer día de cada semana? Domingo, hoy domingo. ¿Qué debería de hacer la iglesia? Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, dice Pablo, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Y así que Pablo nos da aquí dos lecciones. Primero, recordarnos que el primer día de la semana, la iglesia ya se estaba reuniendo el primer día de la semana para juntar su ofrenda, que es parte del culto, que es parte de la reunión, que es parte de nuestra adoración. Porque ofrendar es adorar. Estos hombres sabios, cuando vinieron a Jesús, cuando era bebé, dice que lo adoraron. ¿Y saben qué? Trajeron regalos, obsequios. O sea, no solamente dijeron, oh Señor, te levanto mis manos. No, también trajeron oro, incienso, mirra. Ofrendar es adorar. ¿Y cuándo se hace esto? Pues cuando congregamos o cuando nos reunimos, sea por las redes sociales o de forma presencial, damos al Señor en adoración. Y lo segundo es que Pablo dice, ¿sabes qué? Yo mejor no voy a juntar el dinero, que hayan encargados que lo hagan. Hoy los llamamos tesoreros. Por eso en Calvary Chapel el pastor no ve el dinero, las ofrendas, los diezmos que ustedes están dando. Hay un tesorero encargado, obviamente rinden cuentas periódicamente para estar todos informados, pero esto es algo sabio. Hay a veces algunas iglesias que, bueno, el pastor tiene el control, ¿no?, de todo el dinero, y esto no sucede en Calvary Chapel, porque vemos estos principios en la Biblia. Y él dice, mejor manden a estos encargados. Si quieran estos encargados, Sópater, por ejemplo, posiblemente sea el Sosipatro, que se menciona en Romanos 16, 21. Segundo, está Aristarco, que se menciona en Hechos 19, 29, en Hechos 27, 2, y luego en Colosenses 4, 10. Tíquico, que es mencionado en Efesios capítulo 6, versículo 21 y 22, que estuvo con Pablo, Colosenses 4, 7 al 8, y 2 de Timoteo 4, 12 y Tito 3, 12. Cuarto está Gallo con Y, no con L, ¿no? Gallo, ¿no? Aparece en Hechos 19, 29. Y quinto, Trófimo, que se encuentra en Hechos 21, 29 y 2 de Timoteo 4, 20. Estos hombres eran encargados de cada iglesia, de cada ciudad, y ellos fueron los tesoreros, por eso ellos los responsables. Y Pablo como líder dice, ustedes llévenlo. Y esto a mí me encanta también, ¿no? Porque en la iglesia sí tenemos un sobre, pero no queremos que pongas tu nombre. Y yo siempre le digo a la iglesia, ¿no? Si yo sé cuánto vas a poner, si yo veo, te voy a abrazar más, hermano, ¿no? Entonces yo no quiero abrazarte más, sino quiero abrazar a todos por igual. Y es importante, sí, como dice Pablo, cuando la iglesia se reúne, daban de sus ofrendas o los diezmos. Ahora, esta ofrenda también está mencionada, no solamente en Corintios, en varios libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 15, 16. En 2 de Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9 que hemos estudiado, que las iglesias dieron más de lo que podían, y en 1 Corintios 16 que hemos visto. Así que en este momento fue un intento para sellar la relación entre la iglesia madre hebrea y la iglesia de los gentiles, porque eran los gentiles que estaban ayudando ahora a sus hermanos en necesidad. Pero Pablo llama
por varios nombres a esta única contribución que se encuentra ahora en este libro. Primero lo llama limosna, por eso digo, puedes llamarlo ofrenda, diezmo, limosna, que damos al Señor en Hechos 24:17, compañerismo en Romanos 15, del versículo 26 y 27, y en 2 Corintios 8:4 y 9:1, porque es parte de nuestro compañerismo, de nuestra familia. Deuda, Romanos 15:27, porque yo decía, ustedes gentiles están en deuda con los judíos, con los hebreos, contra esta iglesia, porque esa iglesia nos envió. Esa iglesia es la que empezó, es la iglesia, diríamos, madre, y las demás son las iglesias hijas, y eso es muy importante, ¿no? Están en deuda con ellos. Y cuarto, servicio, en Romanos 15:27 y en 1 Corintios 9:12. Sea como lo llames, hoy día lo puedes llamar donación, no sé, ¿no? Limosna, compañerismo, bueno, es mi deuda, voy a dar al Señor, mi servicio, ofrenda, diezmo, décima parte. Lo importante es que tú aprendas que hay que dar al Señor en adoración, en gratitud, y cada vez que recibimos, conforme hemos sido prosperados, hay que dar al Señor. Esto es lo más importante. Cuando congregamos, nosotros pasamos lo que se llama el ofrendario, algunos lo llaman el alfolí. Hoy tenemos nuestro sistema de ofrendas, diezmos y ofrendas por banca móvil o aplicativo que se puedes conectar. Sea como sea, hermano, lo importante es que tú des. Es nuestro deber como hijos de Dios dar al Señor. Y recuerda que estás dando al Señor, no una persona, no una institución. Siempre hemos repetido esto, tú das al Señor y eso es algo entre tú y Dios. Pero recuerda muy bien que todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo de buen corazón, de voluntad. Dios no es deudor de nadie y Dios bendice al que da con alegría. Versículo 5. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Así que Pablo viaja con este equipo, están llevando ofrendas. Y el versículo 6 dice, finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. Ojo con la Pascua, Filipos, Macedonia. Y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Así que Pablo ya está de regreso. Miren, nos hemos quedado en Éfeso. Ahora recuerden que Pablo va ahora a Troas, Filipos, Tesalónica, bajó a Corinto, ahora regresa por Berea, se va por Filipos y ahora nos estamos ubicando en Troas. Recuerden que ya estamos de regreso en este tercer viaje misionero. Y Pablo habla de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua, que en el hebreo es el Pesach, viene desde el Éxodo, la última de las plagas, y todo esto lo vamos a estudiar los días miércoles, todo plaga por plaga, y a qué Dios desafiaba con las plagas, todo esto, las fiestas que se instituyeron, los mandamientos, así que no se pierdan los días miércoles que estamos haciendo esta serie de la esclavitud a la libertad. Y habla de los panes sin levadura después de la Pascua, según Éxodo 12:15, terminando la Pascua, tenían que tener 7 días de comer panes sin levadura, en base a que cuando ellos salieron de Egipto no tuvieron tiempo de que el pan leude o con la levadura crezca, y esto les hacía recordar que ellos pasaron tiempo en el desierto y cómo Dios los sacó. Y esta parte de la Pascua, el pan sin levadura, hoy nosotros tenemos como la Santa Cena. Recuerden que Jesús, el día que iba a ser traicionado, el día que iba a ser latigado, torturado, enjuiciado de forma injusta, agarró pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Agarró el vino y dijo, este vino representa mi sangre, que es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Háganlo siempre en memoria de mí. Por eso, antiguamente la iglesia, en el libro de Hechos, todos los domingos, todos los primeros días de cada semana se reunían para la Santa Cena. Hay iglesias actualmente que lo hacen cada domingo en la Santa Cena. Nosotros lo hacemos una vez al mes, el primer día del mes, y no significa que no podamos hacerlo cualquier día o cualquier ocasión. Sí podemos hacerlo, que nos hace recordar una vez más cómo la salvación llegó
a nuestras vidas, el costo de nuestra salvación. Qué maravilloso es participar de la Santa Cena del Señor y qué bonito es participar en comunidad. Por eso extrañamos congregar, extrañamos estar juntos. Así que Pablo dice, la Pascua ya llegó y ahí va a llegar los panes sin levadura, pero después de esto, de la Pascua, 50 días después surgía la fiesta del Pentecostés. Por eso se llama Pente, de Penta, ¿no? De 50 días. Y Pablo decía, yo quiero llegar, y por eso es que está regresando en su viaje. Ahora vamos a ver, Pablo visita Troas y se reúne con la iglesia el domingo. Versículo 7. El primer día de la semana. Miren, estamos hablando de años 53, 57. ¿Cómo va ahora desarrollándose el cristianismo? Porque se está dejando al judaísmo. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de ¿qué? La cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Hermanos, la iglesia se reunía el domingo y el domingo era el culto o reunión de la primera iglesia. ¿Y para qué se reunían? Para aprender la palabra, para participar de la cena del Señor, para juntar la ofrenda, los diezmos, las donaciones y para orar. Ahora, ¿de dónde sale? Miren, este es uno de los conflictos que muchas personas el día de hoy tienen, ¿no? Porque algunos dicen, ¿ustedes son los que guardan el domingo o guardan el sábado? Los judaizantes y la iglesia adventista del séptimo día dicen que deberían de guardarse el día sábado. Pero la Biblia ya no habla de guardar un día en el nuevo pacto. Al contrario, habla de reunirnos y poder tener nuestro culto, nuestra reunión, donde vamos nosotros a congregar, a reunirnos, y ya no estamos hablando de un reposo que es de la libertad a la esclavitud, porque en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, la Biblia menciona de que tenían que guardar el día sábado para recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud. Y estaba dentro del antiguo pacto y esto era para Israel. Pero nosotros no estamos hablando de ese día de reposo, de la esclavitud a la libertad del pueblo judío, porque somos gentiles, es la iglesia cristiana y recuerden que el judaísmo se está dejando a un lado, cambiando a el cristianismo y nosotros tenemos el reposo de la creación. 6 días trabajarás, el siguiente día vas a descansar. Y trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y descansamos el domingo porque esto está casi en todo el mundo y es parte de lo que vivimos. Es más, ese reposo de la creación es que asumimos nosotros el domingo y no es que reposamos como reposó el pueblo de Dios o el Israel en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, sino que es un reposo en el cual Dios en su creación quiso que el hombre se relacione primeramente con el Creador, se relacione entre su prójimo y aunque se relacione con la creación. Y es más, le hace bien al cuerpo reposar. Las personas que trabajan lunes, martes, viernes, domingo siguen trabajando y el lunes siguen trabajando, sabes que va a llegar el momento donde ya no puedes más, vas a estar agotado. En inglés se llama o en psicología también el síndrome del burnt out, ¿no? El burnout, le dicen otros, burnout. Burnt out. ¿Qué significa? Te has quemado. Tus energías las has quemado. Tu visión, tu mente están quemados. Porque un día debes descansar. Algunos dicen, pero es que trabajo domingo, pero entonces descansa el lunes, martes. O sea, cesa de tus actividades, relaciónate con Dios, relaciónate con el prójimo. Normalmente lo hacemos los domingos porque la gran mayoría de trabajos es así. Pero si trabajas hasta domingo, ten tu tiempo con el Señor. Ahora con las redes sociales puedes revisar los estudios. Toma tu tiempo de visitar a tus familiares, a tus amigos, a tus padres. Eso, mira, Dios nos ha creado así como seres sociales. Tú puedes tener ahora por las plataformas virtuales, pero
no hay nada de verlo frente a frente, sus ojos, un abrazo, una mano, un puñito, conversar, reír, enojarse, no sé. Esto Dios nos ha creado así. Además de esto del reposo de la creación, Jesús sentó el precedente de la adoración, hermanos, el domingo, a través de sus 3 apariciones después de la resurrección. ¿Por qué no se apareció en sábado? ¿No? Siempre tenemos que preguntarlo, pero tienes que ver Juan 20, 19, Juan 20, 26, Juan 21, 1, Juan 24, 36, Lucas también nos habla, y 1 Corintios 16, 1, pero una de las que nosotros recordamos, ¿se acuerdan de Tomás? Un domingo anterior se presentó y Tomás dijo, yo no voy a creer, ¿cómo es eso que Jesús resucitó? Y de pronto, primer día de la semana, Jesús entra y Tomás se queda boca abierta y Jesús le dice, Tomás, pon tu mano aquí en mis heridas. Y le dijo, porque has visto, has creído, pero es bienaventurado o 3 veces feliz el que cree sin ver, el que tiene fe sin querer agarrar la mano de Jesús físicamente. Jesús instituyó esto y la iglesia, los precedentes, 1 Corintios 16, 2, que dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. La iglesia se reunía para aprender la palabra del Señor, para orar, para participar de la Santa Cena y para recoger las ofrendas o los diezmos, que esto es el culto que nosotros lo llamamos, o la reunión, como quieran llamarlo, el primer día de la semana. Tristemente, la iglesia del séptimo día dice que los que se reúnen el domingo van a estar en el tiempo final de Apocalipsis sellados por la bestia. O sea, a nosotros, ellos dicen que el sello de la bestia es que te reúnas el domingo. Así que ellos están equivocados, no tienen ninguna evidencia bíblica sobre esto. Al contrario, vemos cómo se va desarrollando poco a poco. Y Pablo no se está reuniendo el sábado. Algunos dirán, es que Pablo no tuvo tiempo. No, el texto dice que estuvo una semana, 7 días, y pasó el sábado. Pasó el sábado, pero Pablo dijo, yo no me voy a reunir el sábado. No lo voy a hacer. Me voy a reunir el domingo. El domingo es el día del Señor, por eso lo llamamos, ¿no? El domingo es el día de congregar. El domingo es el día que el Señor resucitó. El domingo es el día para relacionarme con mi Creador. Desde temprano, alabar, adorar al Señor, aprender de su palabra, ofrendar, orar. El domingo es el día para relacionarme con mi prójimo. Visita a tu familia o disfruta con tu familia, con tus hijos. Pasa tiempo con tus hijos porque a veces estás ocupado en tu trabajo todos los días, pero hazle una pausa. Haz algo diferente. El domingo, si es posible, ahora por la pandemia no se puede, pero relaciónate también con la creación. Versículo 8 al 12. Pablo visita Troas y mientras predica, Eutico muere. El cuarto de la planta alta donde nos reunimos estaba iluminado por muchas lámparas que titilaban, miren, o sea que un poquito prendían, apagaban. 9. Como Pablo hablaba y hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Imagina, hermano, ¿no? Ese sueño que a veces da a algunos en la prédica, ¿no? Me acuerdo una hermana decía, ay, pastor, yo pongo sus prédicas en la noche, justo antes de dormir, pongo la prédica y me duermo tranquilo, dice la hermanita, ¿no? O sea, yo la miraba y decía, hermano, o sea que mi prédica que es como que, no sé, esa forma de que duerma, porque en la iglesia sí hay personas que duermen, hermano, ¿no? Y hacen el clásico truco, ¿no? De los lentes con la Biblia y como que están mirando, sí, ¿no? No va a ser como Eutico que se caigan, hermanos, así que tengan que tener cuidado cuando que están durmiendo, porque sucede a veces esto, ¿no? Y hay algunos igual cuando me están mirando la prédica acá se duermen, pero cuando miran la novela, y los ojos se le abren, o el fútbol, están ahí, pero cuando llega el sermón, están Euticos, se vuelven Eutico, grábatelo este nombre, Eutico. Pero tristemente murió Eutico. ¿Por qué sucedió esto? Le dio mucho sueño. La palabra sueño, esa palabra es por la cual derivamos nuestra palabra en español, hipnosis.
Pareciera que fue por la lámpara, ¿no? Que prendía, apagaba, prendía y al final se durmió. Algunos dicen, no, es que lo que pasa es que los sermones dan sueño, pastor, dan largo, ¿no? No, la verdad es que Pablo enseñaba y enseñaba. Pero ¿qué sucedió? Versículo 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupe, les dijo, está vivo. ¿Cómo? Si Lucas menciona que está muerto y Pablo diciendo que está vivo, simplemente es un asunto de fe. Y cuando Pablo se inclina sobre él y lo toma en sus brazos, Pablo actuó, hermanos, al igual que Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Si buscas 1 de Reyes 17, 21 y 2 de Reyes 24, 34, ahí está Elías acostándose cuando un niño de una mujer que lo ayudó murió y al final resucitó. Lo mismo hizo Pablo. Así que Pablo menciona eso. Les dice, está vivo, pero es un asunto de fe, es un asunto en el cual Pablo está hablando porque estaba muerto. Por eso Lucas no lo hubiera escrito y ellos sabían que estaba muerto. Lucas es médico. Pero Pablo dice, no se preocupen. Y creo que esta es una palabra de Dios para ti y para mí. No te preocupes. Hermano, no te preocupes. ¿Tienes alguna enfermedad y has orado al Señor? No te preocupes. ¿Tienes problemas en tu familia, pero ya has orado y le has pedido al Señor? No te preocupes, Dios se está encargando. ¿Tienes algún familiar, como digo, que está enfermo y has orado al Señor? No te preocupes. ¿Tienes miedo al futuro? No te preocupes. ¿Tienes miedo aún a la situación que estamos viviendo? No te preocupes. El Señor está contigo. Él no te va a dejar. Y aunque padre o madre te dejaran, yo no te dejaré, dice el Señor. Confía en el Señor. El salmista dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. El Señor no dijo que te vaya a librar del valle de sombra, sino en ese momento en que tú te sientas desesperado, triste. Y mira, la muerte no es nada sencillo. El joven estaba muerto y nos causa tristeza y nos causa dolor, pero el Señor nos dice, no te preocupes. No te preocupes. Nuestra vida está en las manos del Señor. Tu problema está en las manos del Señor. Tu futuro está en las manos del Señor. No te preocupes. Vamos a terminar nuestro estudio. Versículo 11. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Hermanos, horas y horas hablando. Cuando hay hambre espiritual podemos pasar muchas horas aprendiendo de su palabra. Versículo 12. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron gran alivio. Por eso dicen, ¿por qué sintieron gran alivio? Porque estaba muerto. ¿Y qué hicieron? ¿Y ahora qué van a decir? Le echamos la culpa al predicador, al pastor, porque habló mucho. No, no te preocupes, Dios estaba allí. Fueron aliviados porque Dios estaba con ellos, al igual que con nosotros. 4 conclusiones finales, hermanos. Primero, debemos congregar y dejar que los dones que Dios nos ha dado sean de bendición a otros de la familia de la fe, porque la iglesia es una familia. Por eso somos la familia Calvary. 2, debemos de ayudar a los hermanos que están pasando necesidad económica y sostener a los obreros o siervos de Dios. Esto es nuestro culto, porque la iglesia es una familia. Número 3, la iglesia cristiana empezó a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo, y estamos hablando del año 53 al 57. ¿Para qué? Para celebrar la Santa Cena, para la enseñanza bíblica, para orar y recoger ofrendas. Y número 4, no te preocupes. No te preocupes, hermano. Vamos a orar y deja tu preocupación, tu ansiedad en las manos del Señor. Mientras yo oro, tú dile, Señor, yo quiero dejar que el futuro de mi trabajo, mi profesión, la salud de un familiar, mi salud,
Vamos a orar y esperar que el Señor simplemente se encargue. Padre, te damos gracias en esta hora. Oro por mis hermanos, Señor, que están mencionando sus preocupaciones en este momento. Puede ser enfermedad, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas emocionales, o a veces problemas de pareja, problemas de familia con los hijos o entre hermanos. Problemas, Señor, que enfrentamos de diversas formas. Aún esta situación política, esta situación de salud que nos lleva, nos dice, Señor, que no nos preocupemos, porque tú tienes el control del mundo y el control de nuestras vidas. Tú eres el soberano Dios y a ti no se te pasa nada de las manos. El mundo no se te ha ido de las manos. Tú estás sentado en tu trono. Descansamos, Señor, en tus promesas. Descansamos, Señor, en tu soberanía. Descansamos en que tú todo lo puedes hacer. Y a su tiempo nos aliviaremos o nos regocijaremos y nos alegraremos, Señor, al ver tu obra y tu majestad. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga, y si desea ser parte de lo que Dios quiere hacer, ahora queremos levantar una ofrenda con un ministerio para Afganistán. Ahí va a salir la forma como vas a hacer. Estamos coordinando esta ayuda. Nos vemos el próximo domingo.